sé que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe. Me voy a invitar a que me acompañe a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 32. Usted me indica cuando lo tenga, hermanos. Hechos capítulo número 7, versículo 32. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un título de una predicación que le hemos puesto: el llamado. Hermano, Dios nos ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón el poder estar aquí, pero con una finalidad, es con un llamado, hermanos, y no podemos escondernos de ese llamado. Hechos capítulo 7, 32, y lo leo con usted, lo que dice la poderosa palabra de Dios. Dice: yo soy el Dios ¿de quién? El Dios de tus padres. Y dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y yo soy el Dios de Jacob. Te lo vuelvo a leer: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y yo soy el Dios de Jacob. Amén. Hermanos, poderosa la enseñanza que encontramos en estos pasajes. Hay un llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ese llamado, hermanos, escuchen, es un llamado generacional, donde Dios nos está llamando, hermanos, no tan solo a nosotros. Yo hoy te decía, te citaba un versículo que dice: yo me quiero acordar de ti, escucha, hasta 1000 generaciones. Hermano, la bendición que Dios tiene para nosotros no es tan solo para ti, ni para tus hijos, ni para tus nietos, ni tus bisnietos. Dice: son 1000 generaciones lo que yo tengo preparado de bendición para tu vida. 1000 generaciones lo que tengo preparado para tu casa. Hermanos, y me llama mucho la atención cómo empieza Dios a decir: yo soy el Dios de tus padres. Hermano, qué importante es poner cimientos nosotros en nuestro llamamiento. Hermanos, no me cansaré de decirte lo que dice la palabra de Dios. Lo que tú hagas el día de hoy va a repercutir en tus hijos, en tus nietos y en tus bisnietos, en tus tataranietos. Las decisiones que tú tomes, hay personas que dicen: es que yo quiero tomar esta decisión, yo soy libre. Hermano, tu descendencia te está esperando. ¿Y qué es lo que cada uno de nosotros queremos para nuestra descendencia? Escucha, dice la palabra de Dios: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y cuando menciona Jacob, cuando dice Abraham, está diciendo: yo soy el Dios de tu abuelito. Y luego menciona: yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de tu papá, y dice: yo soy el Dios de Jacob. Le habla a él mismo. Yo quiero que me acompañe, hermanos, a Génesis 25. Todos nosotros tenemos un llamado y tenemos un propósito con el cual fuimos llamados, hermano. Romanos 8 así lo dice, que hemos sido llamados con un propósito, hermano. Pero en el camino, muchas veces el propósito ese se desvía de nuestras vidas, hermano. Amén. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Génesis 25. Vamos a ver cómo Dios nos quiere meter a su propósito a través de la hermosa palabra de Dios. Hermanos, Génesis 25, del 19 en adelante. Quizás usted lo tiene ahí. Génesis 25, del 19 en adelante. Amén. Estas son las generaciones. ¿Te fijas cómo leímos Hechos, hermano? Años después, y hoy nos estamos regresando al origen de esas palabras. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram. Dice: y era hermana de Labán arameo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y lloró Isaac a Dios por su mujer, que era estéril, y la aceptó Dios, y ella pudo concebir Rebeca, que era su mujer. Y los hijos, ¿te brincaste uno? Y yo de su mujer, ¿le cambias al 22?
concibió Rebeca, hermanos, y escucha, dice, sí, está bien en el 22. Y los hijos se combatían dentro de ella. Dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Dice, fue a consultar a Dios. Y respondió Dios, dos pueblos hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y en un pueblo será más fuerte que el otro. Dice, y el pueblo, dice, el mayor le servirá al menor. Hasta ahí, hermanos, tú conoces la historia y te invito para que tú la leas en tu casa, hermanos. La historia cuenta la historia de esta mujer. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Rebeca. Ella concibió en su vientre, tenía dos bebés. Y uno de ellos, hermanos, bueno, los dos peleaban en su vientre y ella empezó a sentir, no era como ahora que hubiera un ultrasonido. Ella fue y le consultó a Dios, ¿qué es lo que está pasando en mi vientre? Y le dijo, es que hay dos pueblos en ti, hay dos naciones en ti. Dios se estaba manifestando como el mejor ultrasonido, hermanos, de la historia. Y le estaba diciendo, y le da una enseñanza, una profecía, y le dice, el mayor va a servir al menor. Hermanos, y dice la palabra de Dios que cuando llega el momento de dar a luz, hermano, ¿qué crees que estaba pasando? Aquellos niños por nacer estaban peleando dentro de su vientre. Y dice la palabra de Dios que el primero que salió, hermanos, era un bebé todo velludo, hermanos, güero, rojo, hermanos. Dice que nació y atrás de él, sin avisar, sin decir, aguas van, hermano, dice que agarrado, hermano, de aquí salió su hermano gemelo, su cuate, y a ese le pusieron, escuche, le pusieron por nombre Jacob, porque salió agarrado del tobillo, de la parte de abajo de su hermano. Con el paso del tiempo, hermanos, ellos crecen, dice la palabra de Dios, que Esaú, usted sabe la historia, era un hombre aguerrido, era un hombre, hermanos, de campo, era un hombre que le encantaba cazar, hermanos, dice la palabra de Dios, que era un hombre que era velludo y él salía, hermanos, y en el campo él traía la caza y la entregaba a sus padres para que hicieran de comer. Pero la palabra de Dios nos dice que Jacob era un hombre más tranquilo, era un hombre más apacivo, hermanos, y él quizás un poco más hogareño. Si usted me acompaña, hermanos, a Génesis 25, 27, dice la palabra de Dios, se lo voy a decir y usted lo lee en su casa, acabo si me cree y no le cuento mentiras. Dice la palabra de Dios que llega un momento, hermanos, en que Esaú llega de trabajar del campo y llega muy cansado. Hermanos, dice la Biblia que Jacob estaba cocinando un plato de lentejas, un guiso. Y cuando llega Esaú, le dice, quiero que me des del plato de lentejas. Jacob le dice, no te puedo dar, lo que puedo hacer es que te lo vendo. Esaú le dice a su hermano, ¿qué quieres a cambio? ¿Cuánto quieres? Y le dice, quiero que me vendas tu primogenitura. Quiero que me vendas el que tú eres el mayor para yo tener los derechos. Dice la Biblia, hermanos, que Esaú menospreció la primogenitura. No le interesó ser el mayor, sino que lo despreció. Y dice que comió del guiso, hermanos, y en ese momento él entregó la primogenitura a su hermano Esaú. Y si tú me acompañas, hermano, a Génesis 25, ahí, hermanos, dice que hay un momento dado, hermanos, cuando el papá está a punto de morir. Dice la palabra de Dios que Isaac manda llamar a Esaú y le dice, Esaú, ven, estoy a punto de morir. Quiero que me prepares un guiso, porque después del guiso, cuando lo coma, te voy a bendecir. Hermano, déjame decirte, cuando en la época antigua decir te voy a bendecir es como estar diciéndole te voy a entregar la herencia. Dice la Biblia que Saúl salió rápido, hermanos, a buscar qué cazar para prepararle un guiso a su papá. Pero dice la Biblia, hermanos, que la mamá escuchó todo y que la mamá le dijo a Jacob, ven, ven. Tu papá está a punto de morir. Y Isaac tenía una característica física, hermanos, había perdido la vista, ya no veía.
y le dijo, ven, tu papá está a punto de morir y va a bendecir a tu hermano. Ella le dijo, yo sé el propósito con el cual Dios te llamó, porque cuando estabas en mi vientre, Dios me dijo que tú ibas a ser bendecido. Déjame decirte que durante mucho tiempo yo he escuchado predicaciones que dicen, Jacob le robó a Esaú. En ningún momento le robó, porque escrito está, el mayor serviría al menor. Porque Dios no puede basar algo, hermanos, en un fraude, en un robo. No puede pasar una gran bendición que se venía para la vida de Jacob. Dice la palabra de Dios, hermano, que la mamá de Jacob preparó aquel guiso que le gustaba tanto a su esposo Isaac. Y le dice, ahora ve y entrégaselo. Y Jacob voltea con la mamá y le dice, mamá, no me va a creer mi papá. No me va a creer que yo soy, porque yo soy lampiño. Y mi hermano es muy velludo. Yo tengo poco pelo y mi hermano es greñudo. Voltea con el que está a su lado a ver si está greñudo, hermano. O greñudo. Él es greñudo y dice, no me va a creer. Dice, no va a creer. Gracias. Dice la palabra de Dios, hermano, que la mamá le dijo, ya sé qué voy a hacer. Y empezó, escucha, mira, le preparó, hermanos. Mira, acompáñame a Génesis 27, 21. Yo quiero que tú leas esto, hermanos. La mamá empezó a prepararle un traje y de las pieles de los animales se la puso en el pecho, se la puso en las manos, hermano, y le dijo, te vas a acercar con tu papá y le vas a ofrecer el plato. Y tu papá ya no ven, pero cuando tu papá se acerque a ti, él te va a tocar las manos y tú vas a traer puesto aquí piel de animal muerto, y él te va a tocar velludo y te va a tocar del pecho y te va a tocar velludo y sabrá que eres tú. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuando él se acercó, le dijo a Isaac, hijo de Jacob, acércate ahora. Y dice, y te prepararé, hijo mío, porque eres, hijo, quiero palparte para saber si eres mi hijo Esaú o si no eres mi hijo Esaú. El padre quería bendecir, hermanos, a su hijo. ¿Y sabes por qué lo quería bendecir? Porque había un propósito grande que estaba a punto, hermanos, de explotar. Había un propósito grande, hermanos, que estaba a punto, hermanos, de pasar en esta historia bíblica. Y escucha lo que dice la palabra de Dios. Y llegó Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, las manos son de Saúl. Cambia, le dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. Cuando él se acercó, hermanos, a que le bendijera, a que le diera una bendición, quiero explicarte, y hace unos meses lo explicaba yo en la iglesia, unos jueves, hermano, si Jacob se acerca con el plato de comida y se lo ofrece al papá, el papá le hubiera dicho, tú no eres mi hijo, porque no te palpas como él, porque no eres como él. Tú no eres, no veo, pero tú no eres. Hermano, el plan que se diseñó fue que que mataron un animal para poder quitarle sus pieles y ponérselas a Jacob para que él pudiera, hermanos, recibir la bendición del papá. Yo no sé cuántos ya se les está abriendo su entendimiento, hermanos. Cuando Dios tiene un llamado para ti, cuando Dios tiene un propósito para ti, no es por mí, no es por mis fuerzas, no es por mis capacidades, hermano. Es porque un día Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos. Gracias a eso, hoy tú y yo podemos estar aquí. Hermanos, cuando se acercó Jacob, hermanos, a recibir, escucha, a recibir la bendición del Padre, el papá le dijo esto: la voz es la de Jacob, mas las manos son las de Esaú. La voz es la de Jacob, mas yo toco a mi hijo Esaú. Te voy a bendecir. Hermano, ¿quieres que se active el propósito en tu vida? ¿Quieres que se active el llamado en tu vida, hermano? Hay que acercarnos a través de la presencia de Jesucristo. No vengamos con nuestros méritos, no vengamos a decirle, mira, es que yo puedo hacer esto, es que yo tengo tal capacidad, es que yo tengo tal talento. ¿Sabes qué va a decir Dios? Yo no te conozco, yo estoy esperando a otra persona. Pero cuando tú y yo llegamos y le decimos al Padre, Padre, yo quiero
quiero que me bendigas. Y le decimos, yo no vengo en mis fuerzas, yo no vengo en mis méritos, yo vengo en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes qué hace el Padre? ¿Sabes qué hace? El Padre te toca y dice, la voz no es la de mi Hijo Jesús, pero cuando yo le toco, sé que es Jesucristo el que está intercediendo por él, sé que es Jesucristo el que está obrando él. Yo no le conozco, dice, pero sé que la presencia de mi Hijo Jesús está ahí, le voy a bendecir. Hermano, Dios quiere reactivar tu llamado, Dios quiere reactivar tu propósito, no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos. Hermanos, dice la palabra de Dios y dice la historia hebrea, hermanos, que el padre se acercaba a Jacob y le decía, es que la voz es la de Jacob, pero huelo a mi hijo Esaú. Hermanos, procúrate que donde quiera que andes, huelas a la presencia del Hijo de Dios. Que si estás en tu escuela, huelas a la presencia del Hijo de Dios. Que si estás en tu trabajo, huelas a la presencia del Hijo de Dios. Que si estás en la iglesia, huelas a la presencia del Hijo de Dios. De tal manera que el Padre diga, voy a bendecirlo porque Él tiene la presencia de mi Hijo. En pocas palabras, ha aceptado a Jesucristo en su corazón. En pocas palabras, Cristo vive en su corazón. Hermanos, dice la palabra de Dios que lo bendijo. Y mira, si le puedes cambiar para que veas qué hermosa bendición le dio el papá. Y con eso activó su llamamiento, hermanos. Y le dijo, acércate y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y se le acercó y comió. Y le trajo también vino y bebió. Y escucha esta hermosa bendición, hermanos, que hizo sobre él. Habla sobre él. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y empezó a bendecirle. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y besa. Dice, bésame, hijo mío. Hoy yo quiero decir una pausa aquí. Usted no permita nunca que sus hijos se vayan sin la bendición suya. Nunca permita que ninguno de sus hijos salga sin la bendición que usted le puede dar. Afuera no sabemos qué les espera. Usted no puede acompañarlos en todas las 24 horas del día. Pero si usted bendice la vida de sus hijos, usted preséntelo delante de la presencia de Dios. Y escuche qué hermosa bendición. Y él cegó, dice, y le besó. Dice, ¿y qué, hermanos? ¿Qué hizo el papá? ¿Olió a quién? A Isaac. ¿Sabes por qué Dios nos bendice a nosotros? No porque lo que nosotros somos, porque cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, el Padre dice, huele a Jesucristo. Ha pasado tiempo con Jesucristo, ha pasado tiempo en oración, ha pasado tiempo escuchando cantos de alabanza a Dios. Huele a Jesucristo, huele a Jesucristo, dice, porque tiene tiempo leyendo la Biblia, porque dedica tiempo leyendo la Biblia. Huele a mi hijo. Y dice la palabra de Dios, se acercó a él. ¿Te puedes regresar, por favor? Y le dijo, olor de sus vestidos, y le bendijo. Dijo, mira, dice, el olor de mi hijo como el olor del campo que Dios te ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y mosto te dé. Sírvante pueblos y naciones, dice, y se inclinen a ti. Se enseñoreen de ti tus hermanos, dice, y dice, inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos serán los que te bendigan. Hermanos, le dio esa hermosa bendición. Papá, necesitas activar la bendición en tus hijos. ¿Cuántas veces volteas con tus hijos y lo primero que le dices es, de mí te acuerdas que no vas a hacer nada? De mí te acuerdas que vas a fracasar. Haz lo que se te dé la gana y verás cómo vas a venir todo arrepentido porque te va a ir mal. Hermano, activa la bendición paterna sobre tus hijos y dile, claro que te va a ir bien. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre ti. Yo te bendigo para que te vaya bien. No dé maldiciones a sus hijos. Dígale, yo bendigo tu entrada y tu salida. Dígale, tú prestarás y no tendrás necesidad de pedir prestado. Derrame bendición sobre la vida de sus hijos.
No los condene, no los condene con sus palabras. Muchos de los hijos, hermanos, lo que están pasando es porque vienen carreando, hermanos, maldiciones generacionales y que los papás siguen activando y siguen activando. Y te lo he explicado, muchas veces voltea al papá y voltea a la mamá y le dice, es que de plano no puedo contigo, saliste igual que la familia de tu papá. Bueno, saliste igual que la familia de tu mamá, por eso eres así. Y empieza a activar cosas negativas en la vida de ellos. Hermano, dice la Biblia que Él lo bendijo. Y cuando lo bendijo, hermano, dice la Biblia que tuvo que salir corriendo, porque en ese momento entró el hermano mayor, entró Esaú. Y dice que le dijo, papá, aquí traigo el plato que te voy a dar. Y le dijo, ¿cómo? ¿Quién eres tú? Y le dijo, soy Esaú. Y le dijo, lo siento mucho. Le dice, he dado mi bendición a tu hermano Jacob. Y dice la Biblia, hermanos, que Saúl le gritó al papá y que le dijo, dame algo de bendición a mí también bendíceme. Y dice la Biblia, hermanos, que volteó el padre Isaac y le dijo, hijo, ya no tengo nada para bendecirte, todo se lo ha llevado tu hermano. Pero mira lo que pasó ahí. Yo quiero llegar aquí. Génesis 27:36. Escucha esto, hermanos. Génesis 27:36. Cuando Esaú se entera lo que le pasó, que se quedó sin bendición. Aplicado a estos tiempos, para que me entiendas, se quedó sin terrenos de la abuela, hermanos. Ya no tenía nada para él. Escucha lo que dice. Y él le respondió, bien llamaron tu nombre Jacob. Le dice, porque me has engañado 2 veces. Le dijo, has usurpado mi lugar. Te voy a explicar algo. Tengo más de 40 años de cristiano y he escuchado infinidad de predicaciones que dicen que Jacob era un usurpador, que Jacob era un engañador. Jacob no engañó a nadie, estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y escucha lo que te voy a decir. En otra versión, en esta no, pero en otra versión le dice, me has usurpado 2 veces. Dice, por eso te pusieron por nombre Jacob, porque me has usurpado 2 veces mi bendición. Yo quiero llegar aquí, hermanos. Durante años he escuchado, y quizás tú has escuchado, que Jacob significa usurpador, el que usurpa. Y cuando te vas al hebreo, y cuando tú estudias el hebreo te das cuenta de la gran mentira de eso, hermanos. La palabra Jacob significa, hermanos, el que viene de atrás, el que jala el talón, hermano. Pero cuando te vas a la raíz más profunda hebrea y que entiendes el significado, sabes lo que significa la palabra Jacob. La palabra Jacob significa al que Dios protege, Pero fue tanto la maldición que su hermano echó sobre su hermano, que le dijo, por eso te pusieron Jacob, porque me has usurpado, que hasta el día de hoy los predicadores siguen diciendo que Jacob significa usurpador. Jacob no significa usurpador. ¿Sabes qué quiso hacer el hermano ahí? Lo quiso etiquetar, lo quiso marcar, le quiso decir, tú siempre serás esto. ¿Cuántas veces nos hemos topado, hermanos, con personas? Te lo he explicado otras veces. Yo he conocido mamás, abuelitas que dicen, es que a mí mis hijos todos son divorciados. Porque a alguien le dijo, hermanos, quizás cuando te cases, dijo, vamos a esperar también que te divorcies, porque todos se han divorciado. Todos cuando han hecho un negocio, todos fracasan en lo financiero. Vamos a esperar que también tú fracases en lo financiero, porque todos fracasan en lo financiero. Ojo cuando te dicen, cuando vas al doctor y te dicen, cáncer en tu familia, y tú empiezas a decir, sí, mi abuelito murió, mi papá murió, mi hermano murió de cáncer, un familiar murió de cáncer. Hermano, tú no te quedes con esas maldiciones generacionales en tu vida. Que nadie etiquete tu vida. Tú di, yo soy nuevo en Cristo Jesús, hermano. Yo soy transformado en Cristo Jesús. Es mentira, hermanos, que tenemos que estar marcados por algo malo en nuestra vida. Hermanos, volteó el hermano y le dijo, por eso te pusieron Jacob, porque has usurpado mi lugar. Hermanos, el hebreo no, es más, cuando tú estudias la historia hebrea, hay un comentario en el que dicen,
le preguntan a personas que no estudian el hebreo y le dicen, ¿qué quiere decir Jacob? Y todos responden, usurpador. Y les pregunta el sabio, les dice, ¿y por qué le dicen usurpador? Dice, por sus malas acciones. Hermano, si usted lee la vida de Jacob, no hay ninguna mala acción en la vida de Jacob. Simplemente hubo personas que quisieron hacer ver mal a Jacob. Lo quisieron pasar por malo. Por eso, hermano, yo te comencé leyendo la Biblia, que en Hechos, años después, el apóstol Pablo y cita, hermanos, ¿usted cree que si el nombre Jacob fuera malo, se seguiría escribiendo en la Biblia? ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje de Hechos y viene en Éxodo, viene en Génesis, viene en Éxodo, viene en Levítico, viene en Deuteronomios, viene en Mateo, viene en Hechos, que le dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob? Porque no había nada malo en el nombre de Jacob, simplemente alguien se había encargado de dañar su reputación. Yo no sé cuántas veces nos ha pasado esto. Nos topamos con personas en la vida, en el trabajo, en tu casa, en tu familia, que se cansan y que hacen todo lo posible por dañar mi reputación y por dañar tu reputación. Hermano, Dios había bendecido a Jacob desde el vientre. Dios lo había bendecido con su nombre, hermanos. En la raíz más profunda hebrea es el que Dios protege. Ahí estaba Dios protegiendo la vida de Jacob en cada momento y en cada instante. ¿Sabes? El enemigo siempre quiso destruir a Jacob. Lo quiso destruir en el vientre de su mamá. Yo no sé cuántos de los que están aquí, y te lo digo con mucho respeto, cuántos de los que están aquí a lo mejor ni lo sabemos, pero tu mamá a lo mejor quiso abortar. Y desde ahí empezó tu lucha. La vida de Jacob, hermanos, fue una vida que él siempre tuvo que luchar y luchar, hermanos. Desde que estaba en el vientre de su mamá, comenzó la lucha, comenzó la pelea. Y luego dice la Biblia que tuvo que huir porque tuvo conflicto con su hermano. Y después dice la palabra de Dios, hermano, que se fue y que se enamoró de una muchacha. Dice como Chihuahua. Se enamoró de una muchacha, hermanos, y que el papá lo engañó. Dice la Biblia que el papá le dijo, si me trabajas 7 años, te puedes casar con mi hija. Dice la Biblia que después de trabajar 7 años, el papá preparó una gran boda y que le dijo, hoy te casas con mi hija. Y la historia hebrea te dice que Labán, el papá, ordenó que todas las luces se apagaran, que no hubiera ninguna luz. La boda, hermanos, dice la historia hebrea, que la boda se celebró en total obscuridad. Porque en ese momento el papá engañó a Jacob y en lugar de darle a su hija Rebeca, sí, le dio a Lea. Cuando él despertó y que dio la luz, se dio cuenta que no se había casado con Rebeca, el amor de su vida, sino que se había casado con Lea. Y fue y le reclamó a su suegro y le dijo, es que aquí aplica el de chivo brincado, chivo quedado, y no te puedes quedar con la mayor con la menor si la mayor no ha salido. Y le dijo, trabájame otros 7 años y te puedes quedar ahora sí con mi otra hija. Y dice que lo explotó trabajando. Y después dice la palabra de Dios que a Jacob era tan bendecido. ¿Sabes por qué Jacob era tan bendecido, hermanos? Porque traía la bendición de su papá. Hermanos, y dice que llegó un momento en que el suegro lo explotó y dice que se quiso separar de él, hermanos, porque nomás lo estaba explotando y explotando. Hermano, tú tienes un llamado especial en tu vida. Hay dificultades que muchos de los que están aquí han enfrentado dificultades desde niños. Han enfrentado diferentes circunstancias muy complicadas, hermanos, porque el enemigo quiere detener tu llamado que tú tienes. Hay ocasiones, escucha, que el enemigo no va a querer destruirte. Escucha esto, el enemigo solamente va a querer distraerte. Te lo vuelvo a repetir. El enemigo no siempre va a querer destruirte. Él dice, con distraerte es suficiente. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Moisés tenía un llamado a ser libertador del pueblo de Israel.
¿Y sabes cómo lo distrajo el enemigo, hermanos? Dice la Biblia que lo llevó a Egipto. Y en lugar de hacer su ministerio, ¿sabes qué hizo? Empezó Moisés a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Dice que cuidaba las ovejas de su suegro. Otra vez los suegros, hermano. Trabajaba, trabajaba y trabajaba. Hermano, se dedicó tanto, tanto, tanto a trabajar que se desvió de su llamado. Por eso te lo vuelvo a insistir. El enemigo no siempre vas a decir, ay, me quiere destruir. No, él con que te distraiga poquito, él se da por satisfecho. Hasta que dice la palabra de Dios que en medio de una zarza ardiendo se le apareció el gran yo soy a Moisés y le dijo, ven, este no es tu llamamiento, tú no fuiste llamado para cuidar ovejas, tu llamamiento es para que seas el libertador del pueblo de Israel. La Biblia nos cuenta, hermanos, del el gran rey poderoso, hermanos, que en su juventud el enemigo lo quiso distraer, y me refiero a David. Dice la Biblia que lo tenían distraído. ¿En dónde? A David no lo quiso matar, simplemente lo distrajo. ¿Y a dónde lo mandó? A cuidar ovejas. Pero cuando Dios reapareció en su vida, hermanos, el llamamiento estuvo en él. Hoy la pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que está distrayendo nuestra vida? Hay ocasiones personas que dicen, es que yo estoy bien, a mí el diablo, el enemigo no me destruye, mira, me va bien en esto, me va bien en aquello, hermano. La pregunta es, ¿estás en el llamamiento? No estás destruido, pero ¿qué tal de distraído del propósito que Dios tiene en tu vida? ¿Qué tanto te has distraído del llamamiento que Dios tiene para tu vida? Dice la palabra de Dios, hermano, que más adelante a la historia de Jacob se le apareció un ángel. Dice la Biblia que Jacob, cansado de que todo lo que le había pasado, y dice que empezó a luchar con aquel ángel y que le dijo, ¿sabes qué? No te voy a dejar ir si no me bendices. No te voy a dejar ir si no me bendices. Y dice que estuvo peleando con aquel ángel toda la noche hasta que amaneció. El ángel le dijo, has ganado. Ya no te llamarás más Jacob. Ahora tu nombre será Israel. Porque serás el siervo de Dios. Porque serás el príncipe de Dios. Hermano, pero nunca le dijo, porque eres maldito, porque eres malo, porque eres usurpador. Yo sé que a nosotros alguien nos ha dicho, eres malo en esto, siempre te va a ir mal, siempre te va a ir mal en aquello. Hermanos, hoy Dios a través de su palabra nos quiere decir, no, yo vengo a renovar mi pacto contigo, hoy yo vengo a renovar mi llamamiento contigo. Tú tienes un propósito, tú tienes un llamado. Dice Dios, yo quiero ser el Dios de tu abuelo, el Dios de tu padre, el Dios tuyo, el Dios de tus hijos, el Dios de tus nietos y el Dios de tus bisnietos. Hermano, no pierdas la distracción en tu llamamiento. Mira, déjame decirte algo, yo casi quiero terminar con esto. El enemigo es tan cruel, hermano, que nos habla desde nuestra condición y no nos habla desde nuestra identidad. Cuando Esaú volteó con su hermano, no le llamó desde la identidad y no le dijo, tú eres bien bendecido, tú eres ahora el primogénito. No, le llamó desde su condición y le dijo, tú eres un usurpador. Lo quiso etiquetar. Hermanos, el enemigo, ya escucha esto, el enemigo siempre te va a llamar por tu condición y no por tu identidad. Por eso dice la Biblia, hermanos, que cuando aquel egipcio se acercó a Moisés, no le dijo, tú eres el libertador. Dice la Biblia que aquel egipcio le dijo, ¿qué? ¿Tú eres quién? Un asesino, y por eso tuvo que salir huyendo. Hermanos, el enemigo, escucha lo que te voy a decir, guárdalo en tu corazón. Nunca te va a llamar por tu identidad, siempre te va a llamar por por la condición en la que estás viviendo en ese momento. El enemigo nunca te va a decir, yo veo que tú eres un hijo de Dios, yo veo que si te acercas a Dios vas a estar bien, yo veo que vienen cosas para tu vida. El enemigo siempre te va a decir, eres el que tienes ese problema, eres el que tienes esa enfermedad, eres el que todo le sale mal, eres el que tiene angustia, eres el que eres esto, eres aquello. Al mismo Jesús,
el enemigo lo quiso dañar diciéndole su condición y no su identidad. Dice la Biblia que cuando Jesús caminaba por las tierras, hermanos, de Jerusalén, de Galilea, la gente volteaba y no le decía su identidad, no le decía, Él es el Salvador, no le decía, Él es el Rey de Reyes, no le decía, Él es el Hijo del Dios Todopoderoso. Se referían a Él en su condición y ¿qué le decían? Él es el hijo del carpintero. Él es el hijo del carpintero. Hermano, tú nunca lo permitas. Nunca lo permitas, hermano. Nunca permitas que nadie te etiquete por la condición por la que estás pasando ahorita. Es ciertamente, dile, ciertamente yo me caí, pero yo sé que con la presencia de Dios yo me voy a levantar. Yo tropecé, pero sé que Dios está conmigo y voy a salir adelante. Sí, es cierto, yo pasé tal angustia, tal enfermedad, tal crisis, pero yo sé que me voy a levantar porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos pueden decir, yo sé que mi Redentor vive? Y dile al enemigo, no me vuelvas a decir mi condición, porque yo sé cuál es mi identidad, y mi identidad es que vuelo a hijo de Dios. Mi identidad es que soy hijo de Dios. Mi identidad es que yo soy lavado con la sangre de Cristo. No lo permitas. No permitas que el enemigo entre en tus sueños y entre en tu mente y te diga, vas a fracasar, no vas a dar una, eres tú esto. Porque mira, ve todo lo que te ha pasado. Mira, ve todos los negocios que has intentado y cómo has fracasado. Mira todas las parejas que has intentado tener y no has dado una. Mira, el enemigo llega, hermanos, y llegas a tu casa y cuando entras no falta la tía. ¿Ya sabe cuál tía, hermanos? Sí sabe, ¿verdad? No falta la tía que diga, ya llegó la oveja negra de la familia. Ahora tú dile, tú me estás diciendo mi condición, pero yo te digo mi identidad. Yo no soy la oveja negra de la familia. Yo soy lavada con la sangre de Jesucristo. Yo soy hijo de Dios. Yo sé que Dios tiene un propósito para mí. Nunca permitas que tu condición actual sea más que la identidad con la cual Dios te llamó. No lo permitas. Quiero terminar con esta historia. Una historia que hemos contado mucho. Quisiera pedirle a Cristian que se me apoya con la guitarra. La historia nos cuenta de un rey llamado Saúl. El primer rey de la historia de Israel. Tuvo su familia, tuvo sus hijos. Y tuvo un hijo que se llamaba Jonathan. Ese hijo que se llamaba Jonathan tuvo un hijo que se llamaba Mefiboset. Y que la Biblia dice que cuando nació Mefiboset era un niño hermoso. Tanto, hermanos, que era ahora el nieto del rey, el hijo del príncipe de todo Israel. Un día entran a palacio y quieren destruir y derrocar al rey Saúl. Son tantos los enemigos que entran a aquel palacio que matan al rey Saúl y matan al príncipe Jonathan. La indicación era que nadie de la casa del rey Saúl quede vivo, que todos mueran, que todos mueran. Al escuchar esto, hermanos, dice la Biblia que el pequeño Mefiboset tenía una nodriza, una nana, que lo cuidaba las 24 horas del día. Cuando escucha que están asaltando la casa real, y escucha que ya mataron al rey, y escucha que ya mataron al rey Saúl, y que están perdiendo, y que están incendiando aquellas casas, ¿te puedes imaginar el temor y el horror que había en Palacio Real, hermanos? La Biblia dice que aquella nana tomó al rey, al pequeño hijo del príncipe, nieto del rey, llamado Mefiboset, lo tomó con mucho cariño y dijo, voy a protegerlo para que no lo maten. Y salió corriendo la nana con Mefiboset en los brazos. Y cuando iba corriendo, hermano, dice la Biblia, que al llegar a unas escaleras, tropezó. El niño cayó. Y dice la Biblia que al caer, inmediatamente los pies de aquel niño se torcieron, se quebraron. La Biblia dice que a partir de ese momento
quedó lisiado. Yo siempre te lo he dicho. La nana era quien más lo cuidaba, era quien más lo quería, pero fue quien lo dañó. ¿Cuántas veces el que te prometió en un altar que te iba a amar fue el que más te dañó? ¿Cuántas veces el que te prometió que te iba a querer toda la vida es quien más te lastimó? ¿Quién se iba a imaginar que el papá es quien más daño ha causado al hijo o a la hija? Que aquel con el que conviviste toda la infancia, tu hermano o tu hermana, es quien más daño te ha hecho. O incluso ese mejor amigo, esa mejor amiga, es quien más daño y más te ha lastimado. La nana no quería hacerle daño, sin embargo, trató de amarlo y cuidarlo, pero lo dañó. Dice la Biblia que Mefibosé se fue a un lugar llamado Lodobar, que significa lugar oscuro y de silencio. Y dice la historia hebrea que vivía en una casa tipo cueva y que siempre estaba en un rincón con sus piernas torcidas y que él no quería saber nada de nadie. Y toda la gente que pasaba por Lodobar escuchaba y decía, en esa casa, ¿sabes qué decían? No decían vive el príncipe, no decían vive el nieto del rey Saúl. Dice la Biblia que la gente cuando pasaba por ahí decía, ahí vive el lisiado. Muchas personas no sabían ni su nombre, solo sabían que él era el lisiado, porque la gente no le hablaba desde su identidad, le hablaba desde su condición. Cuando el rey David llega a ser rey, él hizo una amistad grande con Jonathan, con el papá de Mefibosé. Y dice la Biblia que dijo, quiero que me busquen si hay un descendiente de mi amigo Jonathan, porque quiero bendecirle. Los criados del rey David le dijeron, hay uno. ¿Y sabes cómo se referían a él? Hay un nieto del rey Saúl, un lisiado. Para todo el mundo era el lisiado. Dice la Biblia que el rey dijo, quiero que lo manden traer, voy a bendecirlo. Para todo el mundo, tú y yo en veces somos el lisiado, hermanos. Para todo el mundo, muchas veces nosotros somos nada, porque así nos ha tratado la vida. Porque la gente ve nuestra condición, pero hoy se trata que a través de la palabra de Dios podamos entender que nuestra identidad puede más que nuestra condición. No quiere decir que no hayamos pasado cosas difíciles, pero nunca tu condición se puede sobrepasar. Nunca tu condición, nunca ese detalle que te pasó en la vida puede ser más que tu identidad. Dice la Biblia que cuando llegaron a buscar a Mefibosé, le dijeron, el rey te está mandando llamar. Mefibosé, asustado, pensó y dijo, me quieren matar. Cuando llega al palacio, escucha la expresión de Mefibosé. David voltea y lo ve, y David no mira la condición. ¿Sabes por qué David mandó traer a Mefibosé? Porque no estaba viendo su condición. Cuando Mefibosé entró a la presencia del rey, dice la Biblia que Mefibosé dijo así, ¿por qué mandas llamar a este perro? Hermano, había sido tanto lo que había sufrido Mefibosé que él mismo se sentía mal, él mismo se sentía indigno, él mismo sentía que no había ningún tipo de valor en él, porque él solamente veía su condición. Pero cuando llegó a la presencia del rey, el rey le dijo, nada de esto, Mefibosé. El rey le dijo, nada de esto. Te mandé llamar, escúchame, porque quiero regresarte todo lo que era de tu padre y de tu abuelo. David entendió algo. Volteó y vio a Mefibosé no por su condición de lisiado, lo vio como su identidad de príncipe. Y a Mefibosé le fue regresado todo, no por lástima,
Le fue regresado no todo, no porque no podía caminar. Le fue regresado no todo, no porque el rey le tuviera lástima, no. Le fue regresado todo porque el rey no miró la condición, sino que el rey miró su identidad. Y persona que estás aquí, hoy Dios te está mandando llamar porque no está viendo tu condición. Dios no está viendo si fracasaste en la familia, si fracasaste en la enfermedad, en un trabajo, como papá, como hijo, como esposo, como esposa. Si fracasaste en algo, el rey te está mandando llamar y dice: yo no veo tu condición, hoy yo estoy viendo tu identidad y yo sé que puedo hacer algo contigo, yo sé que puedo restaurar tu vida, yo sé que puedo levantarte. Hermanos, dice la palabra de Dios que el rey le dijo a Mefiboset: estarás aquí porque tú eres un príncipe. No sé cuántos lo entendieron. Estás aquí no por tu condición, sino porque tú eres un príncipe. Tú eres una princesa, tú eres un príncipe. Quizás esa persona te hizo tanto daño que ya no te la puedes creer que eres una princesa. Quizás el mundo te trató mal, que no te lo puedes creer que eres un príncipe. Pero el rey te mandó llamar a su palacio para decirte: voy a restaurar tu identidad. Tú eres un príncipe, eres una princesa, eres un hijo de Dios. Voy a hacer cosas grandes en tu vida. No voy a dejar que tu condición actual pueda más que tu identidad. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Escucha, te termino contando la historia. La Biblia le dijo el rey a Mefiboset: a partir de ahora vas a comer en mi mesa. Todos los días le dijo: te voy a regresar todo lo que es tuyo y a partir de ahora vas a comer en mi mesa. ¿Sabes por qué? Cada vez que Mefiboset se sentaba en la mesa del rey y entraban las personas, yo te pregunto, ¿quién se daba cuenta que Mefiboset no caminaba? Nadie. Porque estaba en la mesa del rey. Cuando Mefiboset se salía de la mesa del rey, entonces todo el mundo se daba cuenta que no caminaba. Esto es muy sencillo. Mientras que tú estés en la presencia de Dios, estarás protegido por Dios. Mientras que tú estés en la casa de Dios, mientras que estés en la mesa de Dios, tú vas a estar protegido. Hoy Dios quiere restaurar tu vida.